Para ir leyendo mientras el currículum de la doctora María Cecilia Acuña. Es médica cirujana, graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en gestión de instituciones de salud y 2 maestrías, una en ciencias médicas en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile y otra en gobierno de instituciones sanitarias por la Universidad Abierta de Cataluña. Ha realizado diversas pasantías en varios países, incluidos España y Japón. Ha participado en varios estudios científicos y es coautora de varias publicaciones. Pertenece a varios grupos de expertos, entre ellos el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA, el Grupo de Salud del Migrante de la OMS, Asociación de Economistas de la Salud de Chile, Red de Expertos para la Mejoría del Acceso a Medicamentos de la OMS y OPS. Y la doctora Acuña está vinculada a la Organización Panamericana de la Salud desde el año 2000. Durante 6 años fue coordinadora del Proyecto de Protección Social en Salud de la OPS y de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI. Fue gerente del Programa de Protección Social de Salud de la OPS y OMS y líder del equipo de sistemas y servicios de salud en Haití y Ecuador. Y actualmente es consejera de la Organización Panamericana de la Salud. La conferencia está titulada Incorporación de la Industria Farmacéutica en el abordaje de problemas relevantes de salud pública. Por favor, si todos gustan tomar asiento y recibir con un fuerte aplauso a la doctora Cecilia Acuña. Hola. Hola. ¿Podium o presidir? Gracias. ¿Ah? ¿Podium o presidir? No, yo creo que me voy a pasear por ahí. Venga, perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, es un agrado para nosotros estar aquí con ustedes hoy día. Les traigo el saludo del representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en México, el señor Cristian Morales, y también el saludo de nuestra directora regional, la doctora Carissa Etienne. Entendemos que el rol de la industria farmacéutica es fundamental para el abordaje de los problemas de salud pública que tiene el mundo, la región de las Américas y también México hoy en día. En la espera de que se ponga mi presentación, espero que se ponga en algún momento, quisiera partir comentándoles que el tema de la incorporación de la industria a los esfuerzos para llevar adelante la Agenda de la Salud Universal que acordaron los países del mundo en el año 2014, se enmarca dentro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible plantea que todos tenemos un rol, en avanzar los distintos objetivos y las distintas metas de estos objetivos. Una cuestión fundamental de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es que si no trabajamos todos juntos, el sector público, el sector privado, los individuos, las comunidades, los grupos, organizados o no, en realidad la agenda no es posible de llevar adelante. Y no nos queda mucho tiempo, nos quedan 10 años. Y este no es un límite que nos hayamos puesto arbitrariamente nosotros, digamos, ¿no? Como una de las diferencias que es importante plantear respecto de los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos del milenio, es que en la agenda del milenio las estructuras políticas de los países pusieron el plazo, dijeron, no, mira, al 2015 hay que tener estos objetivos cumplidos. La diferencia con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es que el límite no lo están poniendo los líderes políticos, el límite se está poniendo solo. Tiene que ver con los estudios que ha hecho el panel de medio ambiente de las Naciones Unidas, todos los grupos de científicos que plantean que si al 2030 no hemos logrado cambiar los procesos productivos, las emisiones de fluorocarbonados, las emisiones que dañan la capa de ozono, el calentamiento global, el calentamiento de las aguas, de los océanos, nuestro planeta va a llegar a un punto de inflexión de no retorno. Y con él nosotros, como especie. Por tanto, el 2030 no es un límite arbitrario. El 2030 es el tiempo que tenemos para sobrevivir. Entonces, de lo que vamos a conversar hoy día tiene que ver con esto. Tiene que ver con la Agenda 2030 y cómo nos incorporamos en una componente fundamental de la Agenda 2030, que es el SD3, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, y en particular
una de sus metas más importantes y relevantes, que es no dejar a nadie atrás. Cuando uno mira la carga global de enfermedad al año 2015, esta es la carga del mundo, ¿no es cierto?, al año 2016, en realidad el Institute of Health Metrics and Evaluation, uno ve que las enfermedades, la carga global de enfermedad se reparte de la siguiente manera, ¿no es cierto? Esto que es azul, no logro, pero bueno, ustedes lo ven. La parte azul son las La parte azul son las enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades crónicas que pueden ser transmisibles o no transmisibles. Cuando uno piensa en enfermedades crónicas, uno tiende a pensar en las no transmisibles, y sin embargo hay enfermedades crónicas que son transmisibles, como por ejemplo el VIH, como por ejemplo la tuberculosis, etcétera, ¿no? Entonces, este es un panorama epidemiológico marcado por la cronicidad. Ese es el mensaje importante de este cuadro, que tenemos un panorama epidemiológico mundial marcado por la cronicidad, marcado por enfermedades que tienden a acompañar a las personas durante mucho tiempo en la vida, pero además marcado por problemas que no son de fácil resolución. ¿Por qué? Porque dependen de muchos factores que no son solo biológicos, sino que dependen de los determinantes sociales y ambientales en los cuales viven y se desarrollan estas personas. Para muchos de estos problemas de salud, además, no tenemos todavía una respuesta. Por ejemplo, no tenemos una respuesta clara de cómo abordar la creciente, ¿no es cierto?, incidencia de lesiones por violencia y de suicidio, que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el estrato de 15 a 29 años en muchos lugares del mundo, incluido México, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos en un panorama epidemiológico frente al cual no tenemos todas las respuestas. Esto es distinto de lo que nos ocurría hace 20 años. Hace 20 años pensábamos que teníamos todas las respuestas y que era cuestión de seguir produciendo, ¿no es cierto?, kits de diagnóstico y algunos medicamentos y estrategias terapéuticas que ya conocíamos. Con la secuenciación del genoma, no solo el humano, sino además de los virus, por ejemplo, y de las bacterias, nuestro nivel de optimismo llegó a fronteras que antes no conocíamos. Realmente creíamos que teníamos todo controlado. En el año 2015, 2010 en realidad, salió un artículo súper lindo en el British Medical Journal que decía, de aquí en adelante la humanidad puede preocuparse de otras cosas, ¿no? Lindo, ¿no? Y sin embargo, esto es lo que tenemos instalado hoy en día. En realidad, acabamos de aprender que no sabíamos nada, que no estábamos entendiendo lo que pasaba. Cuando uno mira la carga enfermedad, entonces, y se las pongo de nuevo porque es importante tener esta diferencia, estas son las enfermedades, ¿no? Las causas de muerte también, ¿no? Entonces uno dice, ya, ok, estamos marcados por enfermedades crónicas, ¿no? Bueno, y está la diabetes, ¿no es cierto? Están las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de la piel, las enfermedades del hígado, etcétera. Y uno dice, bueno, pero estos son puras enfermedades metabólicas. Y la verdad es que no, ¿ah? Aparte de que la gente mira lo azul pero no mira lo rojo, donde está el VIH, la malaria, la tuberculosis, las deficiencias de fierro provocadas por agentes biológicos, por ejemplo las anemias provocadas por geohelmintiasis, etc. Entonces uno tiende a llevarse la impresión equivocada, tiende a decir, bueno, lo que está causando en realidad la mayor carga de enfermedad de la gente son problemas que no se resuelven con tratamiento de medicamentos solamente, sino que se resuelven con un montón de otras cosas. Eso es verdad. Lo que la impresión equivocada es decir que estos son de fácil resolución y que existen disponibles en el mercado las estrategias para poder abordarlas. Cuando uno mira la incidencia, ¿no es cierto?, de años perdidos por discapacidad en el mundo, uno se lleva una sorpresa interesante. El Lancet publicó una serie que es súper interesante, digamos, que es la incidencia, prevalencia y años de vida perdidos por discapacidad para 310 enfermedades en el periodo 1990-2015. A propósito, digamos, y con los datos del Global Burden of Disease, del cuadro que les mostré inmediatamente antes, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Curiosamente, encontramos que la principal causa de disability, de discapacidad en el mundo, no son en realidad estas enfermedades grandotas que
dominan el cuadro de la carga de enfermedad, que están todas aquí abajo, la diabetes, el cáncer, la depresión, etc. Esas determinan la muerte y están determinando una reversión también, en algunos países, incluido este, del avance en reducción de la expectativa de vida. Pero lo que determina la discapacidad, la incapacidad de las personas de levantarse e ir al colegio, e ir a trabajar todos los días, no es solo eso. Las principales son estas que están acá. Y siguen siendo la diarrea, siguen siendo el sarampión, la tuberculosis, la malaria, el tracoma, las infecciones respiratorias. Entonces no hemos avanzado tanto en el mundo como creíamos, ¿no? Tenemos que seguir poniendo atención a esto, porque esto es lo que tiene efectos estratégicos sobre nuestras poblaciones. ¿Por qué decimos esto? En México, ¿no es cierto?, el panorama es más o menos igual. En México tenemos un incremento asombroso, diría yo, insólito, de las enfermedades cardiovasculares, pero sobre todo, además de la diabetes, con un 273% de incremento, obviamente ligado a estilos de vida, ¿no es cierto?, y a patrones alimenticios, a los cuales se refería Rui en el panel anterior. Pero todavía tenemos una carga importante de enfermedades infecciosas y parasitarias. Cuando uno mira esta gráfica, uno podría decir, oye, pero la verdad es que no tenemos que preocuparnos de las infecciosas y parasitarias, porque representan tan poco del cuadro global. Que participe en la mesa, ¿no? En lugar de eso, Y sin embargo, ¿sí? Cuando uno mira el desempeño de este sistema de salud, ¿no es cierto?, en términos de todos sus indicadores, esto es de la OCDE, esto es para México, ¿no? Entonces, cuando uno mira el desempeño en la situación de salud de la población, en los factores de riesgo, en el acceso, en la calidad y los recursos, uno ve que México en realidad tiene un sistema de salud cuyo desempeño es menor a lo esperado. ¿Prácticamente en qué? Prácticamente en todo. Y por esto que se justifica una reforma al sistema de salud, ¿no? Porque no tenemos un sistema de salud que esté funcionando bien. Tenemos un montón de características de este sistema de salud que explican esto. Por ejemplo, la segmentación del sistema, la enorme fragmentación de las redes, la duplicidad, la superposición, la baja calidad del gasto, etc. Pero una de las cuestiones que lo explica tiene que ver con la falta de relación entre las políticas públicas y las necesidades reales de salud de la población. Y de eso ¿no la conoces? Es lo que tenemos que preocuparnos. Y en eso todos tenemos que ¿entró? Coño. Yo acabo de salir. Entonces, cuando uno se pregunta frente al desempeño del sistema de salud, el desempeño del sistema de salud, además, aparte de todos estos indicadores intermedios que salían en la gráfica anterior, tiene un solo gran test. ¿Qué es un vasito de plástico? ¿No? La expectativa de vida es, en realidad, el test, la prueba de las sociedades de que las acciones y las intervenciones para mejorar o mantener la salud de la población realmente funcionan. Estas no están solo en el sistema de salud, ¿no? El marco de salud en todas las políticas es valioso porque nos enseña que para poder producir salud en una sociedad tenemos que entender la salud no solo como restringido a servicios médicos, sino como una serie de intervenciones que mantienen. Se me olvidó dar el mensaje. Cuando uno se pregunta, a ver, ¿qué tengo que hacer yo para mejorar la expectativa de vida al nacer? ¿Será que la gente tiene que tener más ingresos? ¿Tengo que dedicarle más gasto a la salud? ¿Más gasto como porcentaje del PIB? ¿Tengo que tener más oferta de servicios? ¿Tengo que tener más acceso a los servicios? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y esas son las preguntas que el sistema de salud mexicano se tiene que hacer. ¿En función de qué? En función de su panorama epidemiológico, que es lo que hemos visto al comienzo, y en función del desempeño de este sistema, que es lo que acabamos de mirar. Entonces, estas son las preguntas que hay que responder. ¿Cuál es la vía? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y frente a eso, entonces, los países aprobaron en el año 2014 la Agenda de la Salud Universal, en que plantearon que para poder efectivamente avanzar en expectativa de vida y no tener regresiones, mejorar la salud de las personas y no solo atender la enfermedad, tenemos que volver a mirar, ¿no es cierto?, la construcción de sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud, en el derecho a la salud, en el rol del Estado, en la equidad. ¿Equidad en qué? En el acceso no solo a los servicios médicos, sino más bien en las oportunidades y beneficios que mejoran o mantienen la salud. Por ejemplo, agua limpia, comida saludable,
plazas donde los niños puedan jugar sin que se sientan amenazados, intervenciones contra la violencia, reducción del bullying en los colegios, carreteras seguras, ¿no? Eso mantiene la salud de la gente. Lo que nosotros hacemos en el sistema de salud es intentar curar la enfermedad, más o menos, porque la diabetes no se cura, la hipertensión tampoco, etc. Pero en realidad lo que queremos es algo mucho más ambicioso en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, es mejorar la salud de la gente. La salud de la gente no se mejora atendiendo exclusivamente la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las líneas estratégicas de la Agenda de la Salud Universal? Son 4 y están ahí. Servicios de salud integrales, de calidad, centrados en las personas. Rectoría y gobernanza del sector salud por parte del Estado, que es el mejor asignador de recursos cuando no está intervenido por otras fuerzas, por ejemplo la corrupción. Financiamiento suficiente y eficiente, eliminando el gasto de bolsillo en el punto de servicio, y acciones intersectoriales que respondan a la gran agenda de salud en todas las políticas. ¿Qué tenemos que hacer para aumentar la eficiencia entonces de nuestro sistema de salud para responder a esta agenda tan ambiciosa? Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, si en realidad no es rocket science, esto es más o menos conocido lo que tenemos que hacer. En primer lugar, cambiar el eje de los cuidados desde los hospitales a las comunidades. En segundo lugar, controlar las fugas y el desperdicio de recursos, entregar atenciones hospitalarias más eficientes, motivar y reasignar a los recursos humanos, asegurar una mezcla adecuada de prevención, promoción y rehabilitación, y hacer un uso más racional de tecnologías sanitarias. Aquí vamos entrando en materia, ¿no? Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué decimos que es fundamental? Porque del gasto público de los países y del gasto de bolsillo de los países, el gasto en medicamentos es una proporción extremadamente alta. En México, el gasto de bolsillo en salud es de un 40.4%, ¿no? México es uno de los países de la OCDE que tiene más alto gasto de bolsillo en salud. Y tiene uno de los gastos más altos en medicamentos también México. Ahí está la gráfica. Cuando uno se pone a analizar la relación entre el gasto de bolsillo en México y el gasto en medicamentos, ¡oh sorpresa!, se da cuenta de que el 73% del gasto de bolsillo de los mexicanos es en medicamentos. ¿En qué medicamentos? Generalmente en medicamentos que no necesitan y que no resuelven sus necesidades de salud. Entonces, tenemos que entender que para poder alcanzar la salud universal tenemos que ponernos todos a remirar esto que estamos haciendo, y esto los incluye a ustedes, ¿no? Las personas no tienen que gastar de su bolsillo el 25% más de su ingreso mensual en medicamentos, no tienen por qué hacerlo. Necesitan un sistema de salud que les provea los medicamentos y las tecnologías necesarias que requieren, solo cuando son necesarias. Tenemos además que remirar qué es lo que consumen los mexicanos en términos de medicamentos. Pero además tenemos que comprender que lo que hacemos en salud se refleja a lo largo de todo el ciclo de la vida, de manera tal que si queremos tener adultos sanos, que produzcan, que innoven, que le aporten a la sociedad mexicana, que puedan construir este país y seguir construyéndolo desde el punto de vista de sus ideas, de su fuerza productiva y de su trabajo, tenemos que cuidar a estas personas en su infancia para que puedan seguir aportando cuando ya tienen 70 años, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora en México? Tenemos poblaciones crecientemente afectadas de comorbilidades en la edad productiva. Tenemos personas que a los 45 años ya tienen enfermedad renal crónica. Tenemos personas que a los 25 años tienen diabetes mellitus. Tenemos hipertensos a los 19 años. Tenemos niños obesos a los 6 años. Pero además tenemos una carga enorme e invisible de enfermedades desatendidas que van a impedir que esos niños vayan al colegio y aprendan. Porque cuando un niño tiene una geohelmintiasis, por ejemplo, y le duele el estómago todo el tiempo, es incapaz de concentrarse. El destino de los países depende de lo que hagamos con sus niños. Depende de que esos niños puedan levantarse todos los días, tener una alimentación saludable e ir al colegio a aprender. En este ámbito, entonces, existe una enorme deuda que tenemos en los países de esta región, en este país en particular y en los países del mundo, que es la iniciativa de eliminación de enfermedades
transmisibles desatendidas. ¿Qué es esto? Las enfermedades transmisibles, como todos ustedes saben, son un amplio conjunto de enfermedades, ¿no? Hay algunas crónicas y unas que son agudas. La mayor parte de la gente cree que las enfermedades transmisibles son todas agudas. Eso no es así. Hay muchísimas que son crónicas y son de muy difícil resolución, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos en la región de las Américas son enfermedades crónicas de tipo transmisible que afectan millones de personas y que les impiden a estas personas desarrollar todo su potencial. Afectan desproporcionadamente a las poblaciones que viven en la pobreza, son causa importante de morbilidad y mortalidad, afectan principalmente además en poblaciones en algunos climas. Existe la posibilidad de eliminarlas mediante la aplicación de una o más de las 5 estrategias de salud pública adoptadas por la OMS, pero además su principal característica es que a nadie le importan. Como son enfermedades de gente pobre, las descuidan los centros de investigación, las descuida la industria, no tenemos medicamentos para estas enfermedades, no tenemos kits de diagnóstico, no tenemos cómo abordarlas. En América Latina, que representa alrededor de un 8%, ¿no es cierto?, de la carga mundial de estas enfermedades, tenemos 640 millones de habitantes en global, ¿no es cierto?, la población de América Latina, y alrededor de un 40% de la población de América Latina está afectado por estos problemas. O sea, no es poco, ¿eh? No es menor. No un pedacito nomás de la población, ¿no? No es que las desconozcamos, ahí está la lista, se las podemos compartir con mucho gusto, digamos, las tenemos perfectamente identificadas. Y no solo eso, además, constituyen una meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible y una meta del Objetivo de Salud y Bienestar del 2030. La meta 6.1, agua limpia y saneamiento, de la Agenda de Desarrollo Sostenible, plantea que para lograr, ¿no es cierto?, la Agenda 2030 necesitamos lograr el acceso universal y equitativo a agua potable, y la meta 6.2 plantea que tenemos que lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para poner fin a las principales vías de transmisión de estas enfermedades. La meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 tiene una meta específica para eliminar estas enfermedades en todas las poblaciones humanas al 2030. Este es un objetivo imposible de lograr si no nos ponemos todos de acuerdo. ¿A los países esto les importa? Claro que les importa. Tenemos mandatos, resoluciones, los ministros de salud se han juntado, digamos, ¿no? Y tenemos como, ahí yo les puse 1, 2, 3, pero tenemos como 6 resoluciones que nos mandatan a trabajar con los países para poder eliminar estas enfermedades. ¿Y tenemos algunos éxitos? Claro. Tenemos, por ejemplo, la interrupción de la transmisión transfusional del Chagas, ¿no es cierto? Tenemos la eliminación de la oncocercosis en Colombia, Ecuador, México y Guatemala, que nos puso muy contentos. Tenemos una interrupción de la transmisión de la filariasis en Costa Rica, en Surinam y Trinidad y Tobago. Y además todos los países han eliminado la lepra como problema de salud pública, pero todavía tenemos reservorios de lepra, ¿ya? O sea, éxitos tenemos. Y sin embargo, todavía tenemos un montón de desafíos. Las metas de eliminación todavía no las hemos logrado en todos los países. Alrededor del 20% de los niños de edad escolar y 36% de los niños en edad preescolar viven en riesgo de geomintiasis y no tienen medicamentos disponibles. Tenemos una gran población con formas congénitas y crónicas de enfermedad de Chagas. Cuando Rui estaba hablando hace un ratito, ¿no es cierto?, de todo este problema de las cardiovasculares, yo decía, claro, el problema de las cardiovasculares es que por un lado tenemos la mala alimentación, la falta de ejercicio, ¿no es cierto?, el exceso de grasa, pero por otro lado tenemos una cantidad enorme de población que tiene enfermedad de Chagas y no sabe, y no saben. Y uno los diagnostica ¿con qué? Con cardiopatía chagásica, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una gran población con este tipo de problemas, con leishmaniasis cutánea, por ejemplo, y que necesitan acceso a diagnóstico y medicamentos, ¿no? Y tenemos metas difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la falta de acceso a los medicamentos esenciales, a pruebas de diagnóstico y equipamiento. En esta región no tenemos suficientes medicamentos disponibles para estas enfermedades, no tenemos suficientes pruebas de diagnóstico, ni siquiera tenemos equipamiento.
Bueno, tampoco tenemos suficiente equipamiento para tuberculosis y vamos a hablar de esto. GeneXpert tampoco tenemos suficiente, así que si ustedes también quieren contribuir con esto, fantástico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí, colegas? El problema es que para alcanzar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible tenemos que atender estos problemas porque son los problemas de las personas más pobres, más vulnerables, para los cuales existen alternativas terapéuticas que no se fabrican porque no son interesantes desde el punto de vista comercial. Y que, sin embargo, representan una deuda ética fundamental en esta región. Entonces tenemos todo un plan de acción para la eliminación de estas enfermedades y medidas posteriores a la eliminación, ¿no? Y tenemos acciones para este plan, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, algunas enfermedades para las cuales realmente queremos interrumpir la transmisión y eliminarlas. La esquistosomiasis, la lepra, la filariasis, la oncocercosis, el tracoma, la lepra, la tenia, la cisticercosis, la enfermedad de Chagas como problema fundamental, la rabia. Y tenemos un montón de otras. Tenemos programas nacionales y subnacionales, digamos, que necesitan tener una gestión integrada para poder alcanzar estas metas. Pero tenemos una situación epidemiológica que sigue siendo súper preocupante, ¿no? 46 millones de niños en riesgo, 8.7 millones de niños en edad preescolar desparasitados en 9 países, pero que solo el 66%, datos incompletos e insuficientes respecto de estas enfermedades y poco mapeo conjunto, ¿no? La enfermedad de Chagas es un problema muy grande por sí mismo. Tenemos 21 países endémicos que implementan tamizaje universal, pero tenemos a pesar de que tenemos un aumento de diagnóstico y tratamiento, sin embargo, todavía no es suficiente. Tenemos un aumento gradual de la cobertura y calidad del diagnóstico, pero tampoco es suficiente. Y tenemos aproximadamente 5 millones de personas infectadas por año, nuevas. En leishmaniasis cutánea tenemos además 15 especies de leishmania en esta región, que es un montón. 53 especies de vectores. Es imposible pensar en erradicar la leishmaniasis, solo podemos hacer una interrupción de la transmisión, para lo que necesitamos sistemas mejores de los que tenemos y kits de diagnóstico en el primer nivel de atención de los cuales no disponemos. Con los mecanismos que tenemos ahora solo podemos tener una tasa de curación de la leishmania de un 50%, necesitamos avanzar al 100%. La lepra es otro problema que todavía tenemos en esta región. Y por supuesto, los grandes protagonistas de esto, que son la teniasis, la geomintiasis, la teniasis y la cisticercosis, ¿no? Que no provoca muerte, colegas, pero provoca una discapacidad enorme. La teniasis es una de las principales causas de discapacidad en los niños. Discapacidades que no se perciben, discapacidades que no se diagnostican, discapacidades que reducen de manera fundamental el potencial de estos niños de aprender, de innovar y de convertirse en adultos productivos, ¿no? Tenemos insuficiente disponibilidad de tecnologías de diagnóstico para estos problemas. Y en el mundo, este problema que afecta a mucha población, en la región de las Américas afecta a más de 70 millones de personas. Si quieren un mercado, ahí lo tienen, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer hoy día como OMS es hacerles un llamado. Trabajemos juntos en la Agenda 2030, colegas. Trabajemos juntos para que la población no se quede atrás. Trabajemos juntos para poder subir a estas personas a la agenda del desarrollo. Trabajemos juntos para poder resolver estos problemas para los cuales tenemos desarrollada la tecnología, pero no la tenemos instalada. Si a ustedes les interesa, la Organización Panamericana de la Salud dispone de un fondo estratégico a través del cual se pueden comercializar estos medicamentos para los países que lo requieren, una vez aprobada su calidad, por supuesto, por las autoridades regulatorias de referencia regional y mundial. El mensaje nuestro hoy día es: trabajemos juntos. La industria no tiene por qué trabajar por fuera de las necesidades de salud de la población. Súbanse al barco de la salud pública, porque el mundo les va a estar muy agradecido, porque la salud no la construimos solo los salubristas. La salud se construye entre todos. Muchas gracias.